finaliza el parón de selecciones de octubre, donde España ha solventado sus dos partidos, el primero ganando 2-0 ante Georgia y el segundo ganando 4-0 ante Bulgaria. Ambos partidos en este caso se han jugado aquí en España y bueno, hay que decir que España nos ha podido solventar bastante bien. No eran los dos partidos más complicados, hay que decir que Bulgaria es una selección de un nivel bastante bajo en cuanto a nivel europeo se refiere, no vamos a engañar a nadie. Georgia sí que es una selección que tiene ciertos futbolistas de bastante talento que seguramente nos pueden crear algo de problema sin tampoco ser una de las mejores selecciones de Europa. Creo que claramente la selección más dura de este grupo es Turquía, a la cual ya le metieron un 6-0 España, bueno, un 0-6 incluso, en el parón anterior. Así que España va volando de momento en esta clasificación de cara al Mundial, solamente quedan dos partidos, los dos del próximo mes de noviembre, y ahora mismo España, como veis la clasificación que está al lado mía, está primera con 12 puntos, segunda está Turquía, que a la que le podía arrebatar de momento esa primera plaza y mandar a España a la repesca. Bueno, ha cambiado el formato de cómo vamos a analizar los partidos de la selección española, más allá de tener clasificación y resultados. Sí que vais a tener medallas, como cuando muchas veces hablábamos de que las medallas de los partidos para quienes eran los mejores. Vamos a hacer lo mismo, pero a nivel general de este parón, en lo que para mí han sido Pedri la medalla de oro como líder y comandante del fútbol de esta selección española. Medalla de plata para Pedro Porro, sobre todo por ese partido absolutamente descomunal que se marca ante Georgia. Y medalla de bronce para Mikel Merino, que es uno de los grandes goleadores de esa selección española, partiendo de la posición de segunda punta. Luego hablaremos más de ellos, pero básicamente el formato lo vamos a resumir en hablar de lo mejor de este parón de selecciones en clave selección española y luego lo peor. Evidentemente, en una España que va líder, que ha ganado los dos partidos y que es una de las grandes favoritas a ganar el Mundial, va a haber bastantes mejores noticias que peores. Por eso hay bastantes más puntos en lo mejor del parón que en lo peor. De hecho, creo que lo que está puesto en lo peor tampoco son cosas demasiado graves, sino pequeños apuntes que quería hacer. En cualquier caso, saludo por aquí al mono de Rapidillo, que se pasa ya por aquí por el chat, y vamos a hablar, creo que si os parece bien, de lo mejor, porque creo que es lo más importante. Creo que el parón de selecciones para España ha sido realmente satisfactorio, y como digo, lo peor creo que son simplemente pequeños apuntes que simplemente podrían ir a mejor, pero bueno, son pequeños detalles. También saludo por aquí al bueno de Manu Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Lo mejor de España. El intentan ordenar incluso por grado de importancia, aunque bueno, lo primero creo que simplemente es una obviedad. Yéndonos a lo más resultadista y sin hablar tanto de táctica, sin hablar tanto de encaje, sin hablar tanto de jugadores, lo más evidente de todo esto es que España es líder con 12 puntos de 12 posibles y con una diferencia de más 15 goles sumando este parón y el anterior. España ha marcado 15 goles y no le han metido ni un solo gol, cuando a Turquía le han metido 10, a Georgia le han metido 9, a Bulgaria le han metido 15... Es evidente que España va muy sobrada, tanto en aspecto goleador como en lo defensivo, pero insisto, haciendo hincapié incluso en lo defensivo, porque aunque sean selecciones de un nivel inferior a España, que no te metan ni un solo gol en 4 partidos, sí que creo que es algo digno de mencionar. Así que en cuanto a los puntos se refiere, en cuanto a lo más visible de todo, España va muy bien encaminada de cara a ese Mundial 2026. Apabullante su primacía, su superioridad en este grupo ante Turquía, Georgia y Bulgaria. Más allá de esto, ¿vale? Que es lo más evidente, hablemos de futbolistas ya de forma individual, que creo que salen muy bien parados de este parón de selecciones y que me parecen una grandísima noticia. Y a mí la mejor de todas, y por eso le he puesto la primera después de lo de los puntos, digamos, es lo de Pedro Porro. Lo he puesto como medalla de plata por su gran partido ante Georgia, pero creo que en general con estos dos partidos se ha acabado el debate de la banda derecha. Se ha hablado muchísimo de cara a este parón de que Marcos Llorente o Eric García tenían que ir convocados ante la baja de Carvajal. Fue finalmente Marcos Llorente el convocado y mucha gente pedía que Marcos Llorente fuese titular o que fuese un jugador muy importante. Creo que Pedro Porro ha alternado con España actuaciones bastante buenas con otras que nos han ido dejando más dudas. Todo el mundo recuerda ese partido ante Colombia, también esa derrota ante Escocia en su día. Bueno, ha tenido ciertos partidos donde Pedro Porro no ha estado bien, sobre todo defensivamente, ha dejado dudas y esa es la realidad. En este parón, sin Dani Carvajal, se abría aún más el abanico
porque claro, si Marcos Llorente juega y hace un grandísimo partido, aún más se puede plantear el debate. El tema es que Pedro Porro ha sido titular en los dos partidos y concretamente en el primero, ante Georgia, vimos lo que realmente es en el día a día, por mucho que aquí en España no se conozca, que es uno de los mejores laterales del mundo. Hay mucha gente que se extraña de esto porque creo que el Tottenham, sí, viene de ganar un título europeo y aún así es un club que tampoco se le tiene tan en cuenta, no tiene el marketing o el seguimiento que tienen Liverpool, City, Arsenal o Chelsea, por ejemplo. Además es un equipo donde tampoco está en su mejor momento respecto a lo que fue hace 5 o 6 años, ¿no? Con Harry Kane, con Heung-min Son, con Eriksen, con Dele Alli, con ese trío defensivo formado por Lloris, Alderweireld, Vertonghen. El actual Tottenham es un buen equipo, pero creo que lejos de ese que estuvo a punto de ganar la Champions y que perdió la final con Pochettino a los mandos. Da la sensación como que Pedro Porro es un jugador que no se tiene tan en cuenta porque su contexto es menos visible para el público intermedio aquí en España que el que pueden tener Eric García, jugador del FC Barcelona, o Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid. El punto está, en mi humilde opinión, en que si tú te paras a valorar el contexto en el que rinde cada uno y lo que puede necesitar España, a mí lo de Pedro Porro me encaja bastante más que cualquiera de las otras opciones. Sobre todo más que Marcos Llorente. Yo sé que hay mucha gente que le encanta Marcos Llorente, que está alucinando con su nivel, que ha empezado muy bien la temporada, lo cual es la verdad, Marcos Llorente está realmente bien. Pero yo, viendo lo que veo de Marcos Llorente y viendo lo que veo de Pedro Porro, yo no lo digo por este parón, ya lo venía diciendo de antes. A mí, Pedro Porro me parece un jugador superior a Marcos Llorente para partir desde el lateral derecho. Creo que es un jugador que es capaz de hacer más cosas desde la posición, meterse más por dentro, ocupar directamente el carril. Es técnicamente bastante mejor que Marcos Llorente y es un jugador que tiene también más sensibilidad con la pelota y también útil en el balón parado. ¿Marcos Llorente en qué gana? Pues seguramente en el 1 para 1 defensivo y que físicamente es un auténtico cañón. Sí, pero creo que Pedro Porro te ofrece muchas más cosas de las que te puede ofrecer Marcos Llorente y más en este contexto de la selección española. Hay que tener en cuenta que todo esto lo estamos hablando con un Dani Carvajal que si está sano físicamente, en teoría va a ser el titular. Creo que Pedro Porro como suplente es mejor recurso que Marcos Llorente como suplente. Son laterales muy distintos, también Eric García si lo contemplamos como opción lo sería, pero a mí el mejor de todos, simplemente por nivel y porque creo que le puede ofrecer más variantes, es Pedro Porro. Y creo que con este parón de selecciones se ha despejado toda duda. Por supuesto que habrá gente que llegará el próximo parón de selecciones y si Marcos Llorente sigue bien la gente dirá, David, pero Marcos Llorente tiene que ir fijo, y yo llegaré para decir, pues gente, Marcos Llorente para mí no tiene sentido que vaya a la selección española, insisto, siempre y cuando Carvajal esté sano. Y recordad el último parón donde Pedro Porro fue uno de los jugadores más importantes para el buen fútbol de España. El partido que ante Georgia ha sido su mejor partido desde que es internacional y yo creo que ya con esa actuación se ha ganado un sitio más o menos fijo en el próximo Mundial y sobre todo si sigue rindiendo un buen nivel en el día a día en el Tottenham, que insisto, lo está haciendo por mucho que aquí desde España no se le siga demasiado. Y hay mucha gente sobre todo que recuerda al Pedro Porro antiguo, el Pedro Porro por ejemplo en el Girona. Aquí en el Girona Pedro Porro era un carrilero realmente largo, de ganar muchísimo en la línea de fondo y un jugador muy pegado a jugar en la línea de cal. Lo que estamos viendo ahora en el Tottenham y que hemos visto en este parón en la selección española es un jugador capaz de hacer muchas más cosas, que se mete por dentro con capacidad técnica, es un jugador que ha crecido muchísimo en todos los sentidos y de hecho es uno de los jugadores, para mí desde el lateral, más divertidos. O sea, creo que por ejemplo el mensaje de Giorgio de a mí nunca me ha gustado Pedro Porro, creo que lo hace pensando en el Pedro Porro que era hace años y no en el Pedro Porro que es actualmente. Y por eso a mucha gente no le convence mucho, pero es que es un jugador que ha evolucionado una barbaridad. Así que para mí es una de las grandes noticias que hemos tenido en este parón de selecciones. Otra de las grandes noticias, y que también tiene medalla, es lo de Pedri. De Pedri no nos puede sorprender su nivel, porque Pedri es de los mejores jugadores del mundo, lo tenemos que decir ya así, incluso puede que el mejor centrocampista del mundo en la actualidad, en el eterno debate de Pedri o Vitinha. En cualquier caso, ¿vale? En cualquier caso, creo que lo más importante de Pedri era trasladar lo que vemos en el día a día a la selección española. Aquí lo hemos hablado muchas veces, que en clave de selección no disfrutábamos de Pedri porque se colocaba en la media punta, intervenía mucho menos y dejaba de marcar diferencia. El Pedri media punta es un buen futbolista, por supuesto que lo es, pero el Pedri media punta no es de los mejores jugadores del mundo. El Pedri jugando cerquita del mediocentro sí que lo es, lo hemos vuelto a ver en este parón por segunda vez consecutiva y ahora sí,
Pedri está jugando en la selección como en el Barça y por eso Pedri tiene la medalla de oro en este parón, porque ha hecho 2 partidos descomunales. De hecho, los 20 primeros minutos de ayer ante Bulgaria no tiene ningún tipo de sentido. Ayer se fue del partido sin marcar y sin asistir, pero los primeros 20 minutos pudo marcar, perfectamente un gol. Se fue contra el larguero después de hacer una gran jugada, dio 3 pases de gol que sus compañeros no aprovecharon. En fin, hizo un partido espectacular. Creo que tiene que detenerse mucho porque ya conocemos lo que es Pedri en el día a día. Y lo más importante, insisto, es que trasladase esto a la selección. Y en los últimos 2 parones lo está haciendo. Eso sí, sin la figura de Fabián, veremos a ver cuando Fabián vuelva cómo se configura el centro del campo. Pero yo ya lo vengo diciendo desde hace tiempo, esté Fabián o no, Pedri tiene que jugar al lado del medio centro como hace en el FC Barcelona. Por aquí por el chat, que ampliabais todavía el debate de Marcos Llorente y Pedro Porro, bueno, rapidito respecto a Pedri decía que lo de Pedri ya no os puede sorprender, y estoy de acuerdo. Respecto a lo anterior, decía rápido, Llorente quizá como jugador número 26 por polivalencia y tener un perfil diferente en el medio campo, aunque con la competencia que hay en el medio, a mí no me sobra Llorente. Yo rapidillo, creo que el Marcos Llorente centrocampista no encaja nada en la selección española, sinceramente no encaja nada por el modelo que tiene España. Es un modelo de juego de espacios muy reducidos. Es un modelo además que parte mucho del 4-2-3-1, donde Marcos Llorente no es ni un mediocentro ni es un mediapunta. Como mucho podría ser un interior con mucha llegada y con mucha ida y vuelta. Como centrocampista creo que Marcos Llorente no tiene ninguna opción, porque creo que hay 20 centrocampistas mejores en España que Marcos Llorente. De hecho, su propio compañero Pablo Barrio ya lo va a tener complicado para ir, y me parece mejor centrocampista, hablo como centrocampista, que Marcos Llorente. Así que como Marcos Llorente no creo que como centrocampista tenga utilidad. Y luego insisto, en una convocatoria de 26 creo que no es tan importante la polivalencia. Sí que es más importante un perfil distinto, eso sí que te lo compro, pero la polivalencia no, porque ya tienes una lista realmente larga. Yo no termino de comprar eso de que ahora a día de hoy se necesiten jugadores polivalentes en la selección española, porque insisto, ya las listas son realmente largas. Pablacu decía, te compro que Pedro Porro debe ir, incluso para mí, de titular. Ahora, a Llorente te lo tienes que llevar sí o sí, porque si el entrenador tuviese los dedos de frente, se mete de revulsivo y es decisivo. Yo creo, Pablacu, que el tema es que partimos de la base de que Carvajal es el titular. O sea, tu comentario en esta convocatoria tiene sentido. No está Dani Carvajal, parte Pedro Porro como titular y tienes que llevarte un lateral derecho suplente. Entre Eric García o Marcos Llorente, pues podemos tener ese debate de cuál encaja más, quién es mejor y demás, ¿vale? Es verdad que en ese plan que tú planteas, Pablacu, Marcos Llorente como posible revulsivo de un lateral mejor defensivamente, bastante más potente, que le puede ganar línea de fondo, te lo compro, Pablacu, creo que puede tener su encaje, pero creo que ese contexto, insisto, no va a ser real si Carvajal está sano. Y creo que todos partimos desde esa base. Carvajal va a ser el titular, por lo tanto tienes que llevar un suplente y creo que Pedro Porro encaja más como suplente por nivel, no sé, creo que es un jugador que te da mucho más recursos. Si Carvajal no está sano, entonces sí, te compro que Marcos Llorente puede ser una opción. También os digo una cosa, y a mí esto me choca bastante con Marcos Llorente. Al final el extremo derecho de España es Lamine Yamal. Y el tándem Marcos Llorente-Lamine Yamal parece bastante complicado, la verdad. Ahora bien, ciertos contextos donde tienes que tener un especialista defensivo, Marcos Llorente en el 1 para 1 físicamente es muy bueno. Sí, compro lo que dice Pablacu, que ante jugadores delanteros o extremos que tengan esa capacidad, aquí tú por ejemplo mencionas a Mbappé, pero bueno, hay muchos extremos que te pueden tener ese contexto. Yo te diría a Pablacu que sí que es útil en lo que plantea, estoy de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que, insisto, el extremo derecho de España es Dani Carvajal. Y claro, o sea, el extremo derecho de España, perdón, es Lamine Yamal. Entonces, cuando tu extremo es Lamine Yamal, tienes que tener un lateral derecho que le complemente. Y a mí, entre Carvajal, Pedro Porro, Eric García y Marcos Llorente, creo que el que peor complementa a Lamine Yamal es Marcos Llorente, porque es un jugador que necesita mucha línea de fondo, mucha presencia y el carril para él. Lamine Yamal tú le tienes que dejar su espacio, y es el mejor jugador de España junto con Pedri. A mí ese tándem no me termina de convencer, pero sí que entiendo que dice Pablacu que para contextos muy concretos, un jugador que te puede dar algo distinto a lo que tienes, mejor defensivamente que lo que tienes, y físicamente imponente,
Pues sí, creo que en ese sentido tiene su rol. El tema es que tampoco te puede llevar a todos. También veo útil a Eric García en X escenario y también lo dejo fuera de la ecuación por lo que digo, porque creo que Carvajal y Pedro Porro sinceramente están por delante. Aquí rapidillo apuntan que Carvajal al 50% es titular, no sé si al 50 rapidillo, pero al 70-80 yo creo que sí, y de hecho creo que Luis de la Fuente lo va a buscar de esa manera. A ver, por aquí me decía, y decía Manu Mora, Carmona, Lamín, eso sería sueños húmedos. Ojo Carmona, gran inicio de temporada, pero creo que en contexto Sevilla, mejor. Por aquí decía Giorgio, el mejor día de Mbappé es imposible parar. Sí, Giorgio, pero bueno, Mbappé es un nombre. Podemos decir otros extremos que tengan habilidad en uno para uno, donde a Pedro Porro, por ejemplo, en eso sí que le cuesta bastante más. Es una realidad. Pedro Porro no es un especialista defensivo ni mucho menos, y ahí Marco Llorente sí que destaca. Entonces, bueno, no tiene por qué hacer Mbappé, pero en otros nombres yo sí que estoy de acuerdo con lo que decía Paulacu. Y aquí, por último, también Paulacu apuntaba, para mí, que un lateral doble al final en el extremo me parece imprescindible. Además, Llorente se puede meter por dentro. Pero Paulacu, es que es imprescindible según tu modelo. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, efectivamente, me parece imprescindible. En el Atlético de Madrid, el modelo de pares le ha funcionado muy bien de siempre a Simeone. En el esquema que sea, siempre le ha funcionado muy bien. Excepto cuando jugaba con carrileros, donde realmente la izquierda estaba muy destinada a Carrasco en su día, el sistema de pares a Cholo Simeone en el Atlético siempre le ha funcionado bien. Ahí el Juliano más Llorente funciona de maravilla. Pero Paulacu, la selección española justamente lo que buscas es que eso no ocurra. Que el lateral doble al extremo casi es una cosa que prefieres que no pase. Prefieres que guarde la posición. De hecho, pasa lo mismo en el otro lado con Cucurella. Por eso Carvajal y Cucurella han encajado también como laterales para Nico y para Lamín. Porque precisamente son laterales que no doblan, excepto en alguna ocasión contada. Sí pueden doblar. Pero claro, para una ocasión contada ya tienes a Pedro Porro que también te dobla bastante bien la banda. Entonces, que te doble al extremo en cada selección española no solo no es que sea imprescindible, sino que es que encima creo que es malo. Por eso, que Marco Llorente tenga esa capacidad de llegar a la línea de fondo, con Lamine Yamal no te sirve de absolutamente nada. Así que yo creo que eso no es un punto a favor para Marco Llorente en este caso. Insisto, ojalá Marco Llorente siga a un gran nivel, porque, bueno, pues si Carvajal no está bien físicamente, o imaginad que se lesiona Pedro Porro o lo que sea, pues tener a Marco Llorente al nivel que está ahora, pues mejor. Pero bueno, así que bueno, yo creo que entiendo lo de que es Marco Llorente, entiendo que es mucho lo que vais en la selección, pero yo sinceramente, con todo sano, creo que tiene un 1% de opciones de volver a la selección española con las... pues con Pedro Porro, que ha solventado su duda. Saludo por aquí tanto a Luca, Tony como a Peri, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Y seguimos con los siguientes puntos, ¿vale? Que nos hemos parado bastante lo de Pedro Porro, pero yo sabía que con el tema Pedro Porro, Marco Llorente es un jugador muy querido, que mucha gente lo pedía, sé que podía crear debate, pero bueno, está bien. Vamos al siguiente punto. Llega Peri justamente en el momento en el que vamos a hablar de su equipo más querido, que es la Real Sociedad. Pero es que sí, jugadores de la Real Sociedad o exjugadores de la Real Sociedad han sido importantes en este parón, en este caso sobre todo el capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, que para mí, más allá de su nivel, que ha tenido momentos mejores y peores dentro de los partidos, me quedo con que Mikel Oyarzabal suma y sigue. En el primer partido, gol de falta, en el segundo partido, en el de anoche, gol desde el punto de penalti. Esto habla de cómo Mikel Oyarzabal no solamente sigue sumando cifras en clave selección española, sino la jerarquía y el peso que tiene en el combinado español. Creo que era un peso que ya se sentía muy... No sé, ya se sentía muy importante de la mano de Luis de la Fuente, incluso cuando Mikel Oyarzabal ha estado realmente mal, incluso cuando ha rendido mal con la selección, seguía siendo un jugador, que seguía siendo importante, Luis de la Fuente lo consideraba así. Ahora que encima la selección está realmente bien, se nota que es uno de los capitanes generales, más en un ataque donde no ha estado Morata por decisión técnica, no ha estado Lamín, no ha estado Nico. Ha dado la sensación de que Mikel Oyarzabal es el referente de España en este parón de selecciones. Y a mí eso me parece una noticia positiva. Más allá de que la competencia en el 9 a día de hoy no es altísima, porque es uno de los puntos negativos que luego comentaremos. Mikel Oyarzabal estando mejor o peor, que aquí por ejemplo Peri decía que su segundo partido es tela de malo. Yo no creo que sea malo Peri su partido, ni mucho menos. Sí que creo que no es un partido brillante como el de otros. Pero, insisto, me quedo con que su importancia sigue creciendo y sobre todo con que sigue sumando cifras para la selección española y que al final Mikel Oyarzabal es un jugador que se tiene que servir de esa autoestima
y ese sumar cifras para la selección española estar bien, o al menos mejor que como está en el día a día con la Real Sociedad. Aquí lo que Tony me preguntaba, si crees que la Real Sociedad con los jugadores que se han ido es cambiado a bajar, para mí no debería serlo, Luca Toni, pero la clasificación así lo dice. Entonces, bueno, y yo estoy de acuerdo con Rapidillo de que a día de hoy Mikel Oyarzabal por encaje es el mejor 9 para España. No digo que sea mejor que Ferran Torres, no digo que sea mejor que poner ahí un falso 9, pero a día de hoy por el tema de encaje, Oyarzabal me parece que es el mejor 9 al menos que tiene España. Vamos con uno que precisamente estaba en la Real Sociedad y que se fue, y que yo diría que ahora está siendo más importante incluso que antes. Y mira que ahora en el Arsenal tampoco es un indiscutible, pero en este parón de selecciones Mikel Merino se gana el sitio. Y para mí se ha ganado el sitio en 11 titular, porque la selección española la realidad es que ese sitio ya lo tenía. De hecho siempre ha sido un jugador número 13 y número 14 para Luis de la Fuente. Claro, ahora el tema es que en una media punta, donde Pedri ya ha bajado su posición y juega más de medio centro, donde Dani Olmo ha bajado su nivel, no es que la media punta estuviese vacante como tal, sino que creo que era una posición a explorar. En esa posición, Mikel Merino ya se ha ganado el sitio. Aquí está otra de las eternas dudas. Cuando Fabián vuelva a la selección española, ¿qué va a pasar? Pues sinceramente, bendito problema. Porque creo que el mejor Fabián es un jugador que debe ser imprescindible. Pedri, jugando en la posición que está jugando ahora mismo, es el mejor jugador de España y por lo tanto otro imprescindible. Pero es que tampoco puedes prescindir de Mikel Merino en el rol que está teniendo. Yo voy aquí a dar mi opinión, que no es lo que Luis de la Fuente va a hacer. ¿Por qué? Porque si a mí me preguntáis qué va a hacer Luis de la Fuente, no tengo ni idea. Fabián es un jugador muy de Luis de la Fuente. De hecho, creo que pocos jugadores se ha cuidado más Luis de la Fuente que al propio Fabián. Entonces yo no tengo ni idea qué va a hacer Luis de la Fuente cuando estén los tres disponibles. Si me preguntas lo que opino yo, para mí tú tienes que potenciar al mejor futbolista de todos estos. Para mí el mejor es Pedri. Y el motor de la selección jugando donde juega es Pedri. Pedri en esa posición ocupa la posición que ocupaba Fabián o el mejor Fabián en la Eurocopa y en el Paris Saint-Germain. A partir de ahí, la posición que te queda, el hueco, digamos que es un pelín más arriba. Es un pelín más en la media punta. Es detrás del 9. Y yo creo que en una posición donde el 9 es Mikel Oyarzabal y tus extremos van a ser Nico y Lamine, creo que Mikel Merino encaja más que Fabián. A mí me parece Fabián mejor jugador que Mikel Merino. Me parece más completo. Me parece sobre todo que es un jugador de mejor nivel. O sea, lo puedo decir así de claro. Me parece Fabián mejor jugador que Mikel Merino. Pero siento que para esta España, en esa posición concreta, yo creo que Mikel Merino es un mejor recurso que Fabián. Dicho eso, si Luis de la Fuente intenta juntar igualmente a Fabián y a Pedri y que Mikel Merino sea un recurso, me va a parecer bien. Creo que el debate Mikel Merino-Fabián es brutal, pero por el gran nivel de ambos, no por lo bajo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Por lo tanto, bueno, me parece un debate muy bonito. No sé si me estoy dejando influenciar mucho por el Mikel Merino que venimos viendo ahí en el último parón. Bueno, en los últimos parones, porque lo de Mikel Merino no es nuevo de ahora. Simplemente le hemos visto una versión superlativa en el día de ayer, pero es que ya venía de antes. Mikel Merino es el máximo goleador de España en esta última fase, digamos, de la selección española. Y claro, eso lo hace siendo un jugador que ha jugado como interior o como mediapunta, ni siquiera como atacante. No sé, yo creo que Mikel Merino ahí gana muchísimos enteros. Pero yo creo que esa duda a día de hoy es bastante lícita. Lo que no compro nada es lo de Mikel Merino jugando de 9. No, es que como el 9 puede dejar dudas, ponemos a Mikel Merino de 9. Poner a Mikel Merino de 9 es no entender absolutamente nada. Uno, de cómo juega España. Y dos, de por qué Mikel Merino está brillando. Mikel Merino brilla precisamente porque el 9, uno, le deja los espacios y dos, puede acabar fijando. Mikel Merino, más allá de que es un jugador que tiene un gran remate de cabeza, que es un futbolista que, bueno, pues que tiene buen pase, que tiene bastante buen físico, ganador de duelos. Más allá de que es un jugador muy completo, hay una cosa en la que destaca por encima de todos los demás, que es como llegador en esa ocupación de espacio donde es indetectable. Es lo mejor de Mikel Merino. A mí eso me recuerda un poco como lo de Sancet cuando mucha gente lo quería poner de 9.
Sancet es un jugador que de 9 se pierde porque es un futbolista que lo mejor que hace es jugar entre líneas, ocupando espacios y como llegador. Por eso a mí, yo siempre he defendido que Thomas Müller, que marcaba muchísimos goles y que era muy alto, no podía jugar de 9, que alguna vez lo ha hecho, por ejemplo. Pero Sancet, Thomas Müller en su día, y para mí, por ejemplo, a Mikel Merino, si tú los pones de 9, estás haciendo que ocupen fijo una posición que no les favorece para su fútbol. Por eso a mí lo de Mikel Merino de 9, yo jamás lo voy a comprar, a no ser que tenga una evolución en la posición brillante. Creo que lo del Arsenal el año pasado, creo que aquí lo comenta Giorgio, que con Arteta jugó de 9, fue un recurso porque el Arsenal no tenía más, fue una cuestión de necesidad, no era una cuestión de querer. Bueno, como Mikel Merino tiene gol y encima es alto, pues dices, vale, si no tengo a nadie, ¿quién puedo poner? Pues mejor poner a Mikel Merino que poner, yo que sé, a Bukayo Saka de 9, a Martin Odegaard. Hombre, pues claro que sí. Pero insisto, para mí es una situación de urgencia, no es un recurso que con lo que tiene España para mí sea lo mejor que puede hacer. Por lo tanto, yo lo de Mikel Merino como 9 no lo tendría muy en cuenta, sino en ese debate con Fabián Ruiz. Dicho eso, hay que decir que esa posición de media punta, acabamos de hablar de Merino y de Fabián, pero ya sabéis que ahí está el tema de Dani Olmo, el tema de Fermín, el tema de Isco si volviese, quién sabe. Alex Baena también puede jugar ahí, aunque también juega por fuera como ayer. Eso es una posición que España tiene muchos futbolistas que la pueden ocupar. De hecho, Mikel Merino y Fabián son más bien interiores, no son ni mediapuntas, pero concretamente en esta España, Mikel Merino ahí, junto a Mikel Oyarzabal, hay que decir que encaja realmente bien. A ver, os leo por el chat porque hay bastantes cositas. Por aquí yo os lo decía, por mucho que sigáis defendiendo a Lenormand, no dejará de desagradarme. Yo creo que de Lenormand no hay nada ni bueno ni muy malo que decir en este parón. Creo que ha estado bastante bien, pero ha estado poco exigido, Giorgio. Así que no creo que de Lenormand tengamos que decir mucho. Y a mí lo de que esté dando asistencias últimamente a balón parado me parece un tema casi residual. Prefiero que Lenormand brille en faceta defensiva, donde a mí me sigue dejando bastante frío. No en este parón, porque insisto, es que no ha tenido urgencia defensiva en ningún día Lenormand. Así que tampoco diría nada ni malo ni bueno de él en este parón. De hecho, ves que Lenormand no está puesto ni en lo mejor ni en lo peor dentro de esta gráfica. A ver, por aquí decía rapidillo, Oyarzabal potencia mucho a los extremos y la llegada de Merino de segunda línea. Estoy de acuerdo contigo rapidillo, por eso me parece el 9 más... Bueno, que mejor encaja, sí, con lo que ahora mismo. Decía Peri, a mí lo de Oyarzabal y Merino me parece más una racha de selección que genera mucho y los rivales son cortitos. Hay que decir, Peri, que Mikel Merino ya venía sumando bastante en contextos donde España no ha tenido facilidades. De hecho, lo mejor de Mikel Merino para mí es eso, que es un jugador adaptable hasta cuando España no tiene la pelota. Incluido en cifras. Hombre, que te marque 2 goles cada partido, pues no es lo habitual. Pero Mikel Merino siempre ha tenido una buena relación con el gol. Lo de Mikel Oyarzabal es cuestión de racha. No lo tengo muy claro, pero tampoco, porque si fuese una cuestión de racha suya personal, en la Real Sociedad también se estaría hinchando, por ejemplo. Es verdad que la Real no juega nada, tal, pero creo que el contexto también le acompaña a Mikel Oyarzabal. Por supuesto, sí entiendo tu parte de, oye, esto contra Francia, Alemania, Portugal, Argentina, etc, etc, no va a ser tan fácil. Ya, es cierto, no va a ir Oyarzabal o Merino a gol por partido, pero no quita que me sigan pareciendo las mejores opciones por una cuestión de encaje, la verdad. A partir de ahí, entiendo que el debate está abierto, Entiendo que el debate está abierto. Dice rapidillo, yo mientras Pedri siga en la base estoy tranquilo. Estoy de acuerdo, rapidillo. Para mí es el principal punto del cual partir. Y creo que eso le perjudica a Fabián, realmente, pero bueno. Vale, de que jugó de 9 Mikel Merino en el Arsenal lo hemos comentado. Sancet es un perfil Merino. Decía por aquí Peri, pero a Fabián no lo hemos visto en la posición de Merino. Fabián tiene llegada y gol también, además de ser mejor con los pies. Yo creo que Fabián creo que es un jugador con mejor relación con la pelota y mejor relación asociativa que Mikel Merino. Sí. Fabián Ruiz creo que es un jugador con mejor disparo de media distancia que Mikel Merino también. Sí. También es llegador Fabián Ruiz, aunque creo que ahí Merino es superior. Y también creo que Merino es superior en ocupación de área y ocupación de espacios.
Son jugadores que tienen ciertas virtudes, algunas parecidas. Luego creo que en cuanto a remate, Mikel Merino es bastante mejor. En cuanto a calidad asociativa y técnica, creo que Fabián es bastante mejor. A mí, es lo que yo he dicho antes, es que a mí Fabián me parece, no solo me gusta más, sino me parece mejor futbolista. Pero creo que es más importante el encaje que el nivel. Yo siento ahora mismo que el encaje va a favor de Mikel Merino. Y lo que dice Pedri de que a Fabián no lo hemos visto ahí, esto va con matices, porque el Pedri más Fabián sí que lo hemos visto. De hecho, en cuanto Pedri ya está bien con el Barça el año pasado, lo que hace realmente Luis de la Fuente es juntar a Fabián y Pedri. ¿Cuál es el tema? Que metía a Pedri más arriba. Pero sí que hemos visto el Fabián más Pedri. De hecho, lo vimos hace... a estas alturas, hace un año, lo que estaba probando Luis de la Fuente era meter a Pedri donde Dani Olmo y probar, intentar juntar al mejor Pedri con el mejor Fabián. Y no salió nada bien. Claro, ¿cuál es el tema? Que lo estabas haciendo eso con Pedri en la media punta. Lo que no hemos visto es a Pedri donde está ahora y a Fabián en la media punta. A Fabián en la media punta no lo hemos visto con España. Es la realidad. De hecho, ha jugado como interior, sobre todo en la etapa de Luis Enrique. Jugaba como interior, pero nunca lo hemos visto un pelín más arriba. Y con Pedri en la base, que es lo que comenta Peri. Eso no lo hemos visto, es cierto. Pero el tándem Pedri-Fabián sí. Habrá que intercambiar las alturas a lo que probaba Luis de la Fuente. No lo hemos visto. ¿A mí me gustaría que lo probase? Pues sí. Porque si tú esto lo pruebas y ves que Fabián te sigue brillando al mejor nivel de Fabián, pues Fabián sigue ganando enteros. Ahora mismo, como a Fabián no lo estamos pudiendo ver en clave selección, por eso Mikel Merino se está ganando el sitio. Insisto, me parece un debate muy bueno porque igualmente es un jugador... O sea, son dos jugadores que, insisto, están brillando ahora mismo por lo alto. Entonces me parece un debate que es que no nos puede venir mejor, la verdad. Dice por aquí rapidillo, para la media punta mejor Merino, para la base mejor Fabián. A priori rapidillo, sí. A priori. Por eso me gustaría ver también a Fabián jugando un pelín más arriba. Tenemos que verlo, a ver si Luis de la Fuente nos hace poder verlo en los próximos parones. Decía por aquí para la Cuyo, ¿crees es delantero para equipo que corre a las contras? Estáticamente es normalito. No sé si normalito, pero es un delantero que a lo mejor quizás sin espacio no brilla tanto. Seguramente sí. Más puntos a tener en cuenta de la selección española. Creo que esos que comentaban han sido los principales. Luego aquí he metido otros que me parecen positivos. Quizás no de tanta relevancia, pero que sí me parece bien comentar. El primero, lo de Jeremy Pino sin Nico y sin Lamine. Creo que a Jeremy Pino le hemos dado muchos palos. Lo hemos cuestionado bastante. De hecho, yo mismo aquí me incluyo. Creo que yo... La presencia de Jeremy Pino le he cuestionado bastante porque es un jugador que en el día a día en el Villarreal pues, tampoco ha terminado de romper. En la selección española es un futbolista que, bueno, que no lo ha hecho nunca mal, pero tampoco ha sido un jugador que haya destacado demasiado, las cosas como son. A mí Jeremy Pino es un jugador que no me encanta, a mí estéticamente, y creo que hay jugadores que son capaces de darte más para sobre todo lo que España necesita. Yo prefiero que España tenga un extremo más agresivo como recurso que Jeremy Pino. Pero hay que ser sinceros, en una convocatoria donde Nico y Lamine no han estado, Jeremy Pino ha aprovechado su oportunidad. Si ya estaba claro que iba a ser el extremo suplente, tras este parón, vamos, creo que ha terminado de confirmarlo. Jeremy Pino es el plan B si Nico o Lamine no están. No sé si de titular de forma clara, pero sí que es verdad que es un jugador que es un recurso útil para España. Hay que decir que yo de Jeremy Pino destaco una cosa. Es un jugador que me gusta bastante más, pero bastante más, por izquierda que por derecha. No digo que sean dos jugadores distintos, pero yo veo a Jeremy Pino jugando por izquierda mucho más suelto, con capacidad de meterse hacia adentro, de combinar más fácil. Y en derecha le veo un jugador que se ancla mucha banda, con poca salida. No sé, yo tengo la sensación de que Jeremy Pino es un jugador que como suplente de Nico funciona mejor que como suplente de Lamine. De hecho, yo os diría que actualmente el mejor suplente de Lamine por derecha es Oyarzábal por derecha. Fijaos lo que os digo. Pero bueno, creo que en cualquier caso, parta de la banda en la que parta, para Luis de la Fuente es claramente en extremo suplente.
Por aquí decía rápido, el que lo va a tener chino es Dani Olmo, que hace 2 meses parecía casi indiscutible. Hombre, creo que va a ir fijo. Pero bueno, se le está juntando las lesiones con que tampoco está bien. Así que bueno. Y sí, creo que todos estarán de acuerdo de que es mejor Jenny Pino por izquierda. Luego vamos a un siguiente punto de dos jugadores que yo no diría que han estado sobresalientes, pero creo que ambos han estado a un nivel de notable o incluso notable alto. El primer partido ante Georgia lo jugó Cucurella con un extremo muy marcado como era Jenny Pino, y el segundo lo jugó Grimaldo con un extremo que se mete mucho más por dentro como es Alex Baena. Me sirve muy bien este parón de selecciones para argumentar que el tándem Cucurella-Grimaldo es prácticamente inmejorable en España. Y yo lo siento mucho por Alejandro Valde, que es un pedazo de lateral, y lo siento muchísimo por Álvaro Carreras, que es un pedazo de lateral. Son jugadores que tienen un foco mediático brutal porque juegan en Barça y en Madrid. Pero las cosas como son. La dupla que forman tan complementaria, Cucurella y Grimaldo, a mí me encanta, encajan de maravilla, es que es prácticamente inmejorable. Yo creo que hasta que uno de los dos no baje muchísimo el nivel, o tengan una lesión, por supuesto, no podemos abrir el debate. Insisto, no han hecho nada mal ni Carreras ni Valde. De hecho, creo que Carreras seguramente sea el mejor lateral izquierdo de lo que llevamos de temporada en la Liga Española. Pero es que Cucurella y Grimaldo no están teniendo motivos para cambiarlos, y sobre todo es que son muy buenos. O sea, el uno es una gran alternativa del otro. Ya sabéis que a mí Grimaldo me gusta más, pero entiendo que Cucurella en la selección española tenga un encaje más fácil cuando el extremo es Nico principalmente. Si el extremo no es Nico y es Baena, Olmo o Ferran, ahí cuidado, porque a mí la alternativa de Grimaldo me puede gustar más que la de Cucurella. En cualquier caso, creo que los dos han estado realmente bien. Creo que estoy de acuerdo con Peri, que incluso Grimaldo me ha gustado un pelín más que Cucurella. Yo diría que sí. De hecho, Grimaldo ayer da una de las asistencias. No sé, creo que me ha gustado que un partido lo juegue cada uno, con un extremo distinto, porque ahí es donde se entiende el encaje que tiene en la selección cada uno. Al final, esto no es una cuestión de, oye, hay gente que está fuera que es muy buena, ya lo sabemos, pero lo más importante son los que van. Y los que van es que no hay ni un solo motivo para cambiarlos. Esa es la realidad. Y vamos con el último punto positivo. Yo no diría que es un punto positivo del propio parón per se por rendimiento, porque no creo que el partido de Laporte haya sido demencialmente bueno, ni el de Baena tampoco, pero sí que creo que ambos estuvieron bien, y a mí me parecen dos jugadores importantes que vayan cogiendo ritmo, con situaciones diferentes. Creo que, por empezar con Alex Baena, yo siempre lo he dicho, creo que es un jugador indiscutible en la selección española, indiscutible. De hecho, creo que podría ser más importante de lo que es. Para mí es el mejor alternativa a Nico si Nico no está. Y sobre todo, es un jugador que desde la media punta también te puede cambiar el registro, sobre todo si Dani Olmo está a un nivel tan bajo. Si quieres contar con un media punta más, no sé si más clásico, pero un jugador, digamos, más ofensivo, que lo que puede ser un Fabián, por ejemplo, ¿vale? Yo siento que Baena es un jugador que tiene que ser muy importante en esta selección. De hecho, yo cuando se ha hablado mucho de Isco selección, Sánchez selección, yo siempre he dicho lo mismo. Como perfiles, a mí el de Baena en ese rol me parece un jugador que te ofrece más cosas. Y la posibilidad de jugar por izquierda creo que también te da una barbaridad. Lo hemos visto en este parón, creo que es evidente que le falta chispita, creo que es evidente que le falta un pelín de ritmo todavía, lo irá cogiendo. Tengo muchas ganas de verlo en el Atlético, pero bueno, aquí en clave selección de que es lo que estamos hablando, que haya jugado de titular ayer. Y para mí a un buen nivel, insisto, no hizo un partidazo loquísimo, pero creo que a un buen nivel es buena noticia para tener un jugador en la nómina que creo que si está al 100% tiene que ser fijo. Y bueno, voy a leeros por el chat y ahora voy a Laporte, porque hay bastantes comentarios. Por aquí me decíais que Baena es un jugador que le encanta, decía rapidillo, a mí también, me gusta bastante. Para algo decía, Grimaldo pudo ser titular como sea. No entiendo eso. A ver, espérate, voy a leer más. En el caso de que esté Merino y no Fabián, metes a Grimaldo y se mete en el centro del campo a repartir el juego a mansalva. Sí, también se puede meter por dentro en ese rol Pablacu, realmente lo hace bastante. De hecho, Pedro Porro también puede hacerlo desde el otro lado. Realmente sí. Lo que pasa es que creo que Pedri aglutina tanto juego por dentro Pablacu
y también Zubimendi o Rodri, quien esté de los dos, que tampoco es tan necesario que el lateral se meta mucho por dentro, porque al final Pedri es que es omnipresente, es que está en cualquier sitio para siempre mover al equipo. Pero bueno, sí, entiendo el recurso que quieres argumentar. Pero a mí me parece más importante el extremo que esté por delante. O sea, por ejemplo, si el extremo es Baena, me encaja más Grimaldo. Si el extremo es Nico Williams, que es el que a priori parte como titular, me encaja más Cucurella. Pero bueno, me gusta que estén esas alternativas, pero creo que depende más del extremo. Aquí a Rúspide, que es su primera intervención en el chat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Nos dice que Baena top. Peri por aquí decía que la media punta para mí está por debajo de otras opciones. Por debajo, para ti, si te refieres a Merino, Olmo seguramente, y quizá Fabián, sí, pero para mí me sigue pareciendo que está por delante de los que no van. O sea, de los Isco, de los Sancet y demás. Y decía, balón parado es top y hay que tener recursos así como él y Grimaldo. Eso lo comenté en Twitter rapidillo. Yo ayer dije, oye, son titulares hoy Baena, Pedro Porro y Grimaldo. 3 jugadores de los mejores a balón parado de toda Europa. Creo que España debería aprovecharlo. Y ojo, lo aprovechó, lo aprovechó. Luego es verdad que Samu y Borja Iglesias, luego hablaremos de ellos, tampoco ayudaron mucho en este aspecto. Pero bueno, se notó que España ayer tenía varios jugadores prodigiosos a balón parado. También cuanto a Alex García, por ejemplo, se notó y demás. Dice por aquí Peri, para mí está por debajo de Isco y de Sancet si es el del año pasado. Para mí está por delante de Isco y Sancet si es cualquier Baena. Me parece un jugador bastante superior a Isco y a Sancet. No por nivel per se, porque el nivel creo que es debatible, sino porque Isco es un jugador que te limita totalmente el equipo. Yo esto lo vengo diciendo siempre. Si Isco va a la selección es para un contexto muy puntual donde necesitas mucho juego interior, que España ya lo tiene con los jugadores, pero Isco es excelente en eso, ok. Y Sancet es un gran aprovechador de espacios. Pero es que creo que Baena es un jugador muchísimo más completo que los dos. Y por lo tanto para mí, mejor futbolista. Y para mí por lo tanto, más fácil de llevar y de encajar en la selección española. Por nivel, muy parecido, realmente. Así que ya supongo que hay cuestión de gustos. A mí, yo lo he dicho siempre, para mí Baena es un jugador bastante superior a Isco. No en cuanto a talento, sino en cuanto a lo que te puede hacer cada uno como jugador. Insisto, ahí ya opiniones. Por último, junto a Baena quería comentar lo de Laporte. Porque yo diría que es un jugador que para mucha gente estaba fuera de nómina. Y yo aquí vengo repitiendo que si Laporte está bien físicamente, va a ir al Mundial. No sé si para volver a ser titular y hacer pareja con Lenormand, porque Hausen en la selección ha caído de pie. No sé si incluso un Hausen-Laporte es algo que Luis de la Fuente se puede plantear. De momento Lenormand parece indiscutible, no lo sé. Pero lo que tengo claro es que Laporte es de esa vieja guardia insustituible si están bien. Así lo ha dicho Luis de la Fuente siempre. Unai Simón, Aymeric Laporte, gente como Dani Carvajal, Rodri, han mencionado a todos estos cuando no han estado, que son gente de su guardia, que son gente indiscutible. Yo ya lo vengo diciendo, Laporte en Athletic va a tener una temporada de jugar muchos partidos, de hacer pareja con Dani Vivian, y que no sé si su mejor nivel, pero 100% va a tener bastante regularidad. Yo para Cubarsí creo Palacu que está bastante por debajo de estos tres. No digo para mí, yo hablo de lo que va a hacer Luis de la Fuente. Mi opinión aquí importa lo justo y necesario. Luis de la Fuente tiene para mí 3 que son claros: Lenormand, Laporte, Hausen. No sé cómo va a completar a los 3 y quién se va a quedar fuera en el banquillo. Y luego yo creo que Cubarsí y Vivian se están jugando a ser el cuarto central, donde yo creo que Cubarsí en las últimas convocatorias le ha ganado la partida a Dani Vivian. Pero creo que en ningún caso Cubarsí va a ser titular estando todo sano. Lo fue en el primer partido porque Laporte acaba de volver y porque Hausen no estaba. Yo tengo esa duda. En cualquier caso, ver a Laporte con continuidad volviendo a estar en la selección es una gran noticia. Hablamos de el mejor central de la pasada Eurocopa que España ganó. Sin él no se entendería ese título a nivel defensivo. Da igual que esté jugando en Arabia o que esté jugando en el equipo de tu pueblo. Creo que es el central español con mejores condiciones y nivel de la actualidad, siempre y cuando esté al 100%. No te hablo de aquí a 2 años, con lo que sean Cubarsí o lo que sea Hausen y demás. Dice por aquí rapidillo: pareja titular para mí, Laporte-Hausen. Seguramente rapidillo para mí también. A ver, de hecho, para mí, yo siendo totalmente optimista para mí,
te diría Cubarsí-Hausen. Ahora bien, como es algo que no va a pasar porque Cubarsí no termina de gustar al seleccionador y esa mezcla de los jóvenes parece ser demasiado arriesgada, pues sí, entonces yo sí que cogería Hausen-Laporte. A mí Lenormand no es una opción que me encante, dicho eso, parece el más asentado de todos. También es verdad porque es el que siempre está sano y no se pierde ninguna convocatoria. Entonces, bueno, también por eso lo vemos siempre titular. Veremos a ver, de aquí al Mundial, pero tenemos diferentes opciones en el centro de la zaga. Y yo tengo alguna duda de quién pueden ser los titulares, pero Laporte no tengáis duda de que está en nómina de poder ser titular si recupera un buen ritmo competitivo. Vamos a hablar rápidamente de lo peor, ¿vale? Porque creo que el parón de España ha sido, no de matrícula de honor, pero sí de sobresaliente, de 9 y medio. Son pequeñas cosas por las que quizá no llegamos al 10, pero son sinceramente pequeñísimas cosas. Lo primero, dice aquí Rapidillo, a De La Fuente prefiere un zurdo en la izquierda y Laporte es el único. Pero Rapidillo, Hausen sin ser zurdo, bueno, lo primero, es bastante ambidiestro y suele jugar bastante en el sector zurdo. De hecho, creo que Hausen es mejor en el sector zurdo que en el diestro, pese a ser más diestro que zurdo, ¿eh? Pero bueno, y estoy contigo de que yo creo que Vivian es el que se va a caer de los 5 finalmente. Como digo, lo peor, pequeñas cosas. Creo que lo más evidente de lo peor son las lesiones. Antes de la convocatoria se cayó Hausen, se cayó Dani Olmo y se cayó Lamine Yamal. Y Rodri, perdón. Los 4 estando ya convocados se han caído. Estando ya jugando partidos, durante los partidos se cayó Ferran Torres. Ha sido el último en caerse. Es verdad que el partido de Ferran Torres fue muy malo, pero no me quedo con que su partido fuese malo donde falló un penalti. Me quedo con el tema de las lesiones. Las lesiones, mira que España está jugando bien, que tiene jugadores infinitos para poder llevar porque tenemos un abanico de opciones riquísimo, pero dicho eso, han faltado jugadores muy importantes en este parón. Ya no solo esas opciones que se han manejado siempre, como es el caso de Isco, como es el caso de Joan García, por ejemplo, que está lesionado si no pueden venir, sino gente que es muy habitual. Lo de Lamine, lo de Nico, Dani Olmo finalmente también, lo de Rodri, lo de Fabián, lo de Hausen, lo de Carvajal. Es que la nómina de bajas que ha habido es increíble. Y esto no nos permite ver a la mejor selección posible. Yo sé que todas las selecciones a día de hoy tienen bajas. En el fútbol actual eso funciona así. Una plantilla nunca va a estar completa. De hecho, desgraciadamente, de los que todos tenemos fijos en la cabeza para el Mundial, alguno no va a estar por lesión. Ahora mismo están bien y pueden llevar un año sin lesionarse. Pero ojo que no se lesionen Lenormand. Me toca a mí. Antes de continuar, gracias a mis amigos de Agora Fútbol por esas casi 500 personas que vienen por parte de la raid. A todos los que venís por parte de Ágora, comentaros que estamos hablando de lo mejor y de lo peor de la selección española en este parón, ¿vale? Ya hemos comentado lo de lo mejor, estamos comentando brevemente lo peor, y estaba comentando gente, a todos los que llegáis nuevos de Ágora, que por cierto, os podéis dar ahí el follow, como acaba de hacer, por ejemplo, leo nombre, Ramón, ¿vale? Podéis hacer como Ramón, follow, es gratuito, y así podéis hablar por el chat, junto con todos los que lo están haciendo, y hablando de la selección española. Como comentaba, seguramente alguno de cada mundial se va a acabar cayendo. Aquí dice Penny, por ejemplo, que Dani Olmo, con su, recientes lesiones, pues tiene bastantes papeletas, posiblemente. Pero, insisto, uno de los que no se suele lesionar, va a acabar estando lesionado de cada mundial. Que no se extrañe que, de repente, a 2 meses del mundial, tenga una lesión grave, no sé, cualquiera. Toquemos madera, esperemos que no quiero decir nombres. Pero es que esto va a pasar. En el fútbol actual esto ocurre. Es el día a día de los clubes y por lo tanto de las selecciones de cara al Mundial. Y es verdad que en este parón España ha tenido tantas bajas que no nos han permitido ver a 5 o 6 jugadores que son centrales absolutamente... que son jugadores, absolutamente indiscutibles. Y en teoría para el Mundial deberían de estar. Veremos, ¿vale? Pero durante la propia concentración, o sea, ya jugando, también ha caído Ferran Torres, que ha sido el último. Otro punto semi-negativo que para mí hemos tenido en este parón, la falta de efectividad en tramos. Creo que del juego de España no podemos decir nada. España lo ha abordado, incluso creo que se ha permitido ciertos lujos en el juego, en ciertas ocasiones. O sea, España ha jugado incluso a veces más bonito que efectivo, pero en cualquier caso, yo diría que España ha ganado 2-0 y 4-0, pero ha podido ganar de bastante más.
Especialmente el primer gol ante Bulgaria. Tardó mucho en llegar cuando España le había generado 4 o 5 ocasiones de gol claras. Y el 2-0 ante Georgia no puede ser más engañoso porque es un partido para marcar 4 o 5 goles fácil. Esto en este tipo de partidos da un pelín más igual. Ante las grandes selecciones del mundo, que tú tengas la primera ocasión clarísima y la falles puede ser condicionante. Puede serlo. Hay que decir que España nunca ha sido una selección brillante en cuanto a aprovechar todo lo que tiene. Es una selección que ha tenido siempre que generar para acabar marcando. Esto es una realidad. Ahora bien, no creo que sea algo que tenga mucha solución. No, España no tiene ningún especialista de cara a gol. No tenemos un Haaland, no tenemos un Harry Kane, no tenemos un Lautaro, no tenemos un Julián Álvarez, no tenemos, pues bueno, uno de estos 6, 7, 8 mejores delanteros o 9 del mundo. Es lo que hay. Tenemos jugadores que generan muchísimo fútbol, que pueden generar muchísimas ocasiones, y jugadores que tienen bastante gol llegando más desde segunda línea, pero no un grandísimo goleador. Esta es la realidad, y creo que la falta de efectividad en ciertos tramos puede estar un poco relacionada con esto. Siguiente punto para mí, algo negativo, insisto, tampoco demasiado grave, pero es lo poco que nos han dicho las novedades que han entrado en la convocatoria. ¿Novedades a qué me refiero? Pues más allá de Samu, de Borja Iglesias, de los que hablaremos ahora después, Pablo Barrios, ok, ha jugado los 2 partidos, no nos ha dicho nada. Marcos Llorente también ha vuelto a jugar, no nos ha dicho nada. De Frutos y Jesús Rodríguez no han jugado, Samu y Borja horribles. Siento que esas 6-7 novedades que han tenido que entrar porque los más habituales no estaban por lesión, no hay ninguno que tú digas, buah, se ha sumado para la causa, ha tirado la puerta abajo. Pues no. Jeremy Pino no es un titular, pero Jeremy Pino es un fijo en la selección española. Aleix García, que entró muy bien a ambos partidos, sobre todo ayer, es un jugador que ya va habitualmente. De hecho, no me extrañaría que acabase yendo a los 26 finales el bueno de Aleix García. Me refiero a los que eran más novedades, a los que muchos decíamos, oye, tienen que aprovechar su momento. Siento que ninguno lo ha aprovechado, ya sea porque han tenido pocos minutos. O sea, yo no digo que Pablo Barrios en los 15 minutos que ha tenido o 20 minutos que ha tenido en cada partido haga el partido de su vida. Seguramente ni por contexto ni por tiempo haya podido hacer más. Ya sea porque han tenido pocas opciones o porque han estado mal o por lo que sea, creo que ninguno se ha sumado para la causa. No nos vamos al parón de selecciones, o sea, de este parón diciendo, buah, Borja Iglesias tiene que ser el tercer delantero de España porque ha estado brillante y te aporta otra cosa. No, creo que no tenemos ninguno esa sensación. Gracias a Álvaro por ese follow también. Y luego esto se une con los 2 últimos puntos. El primero, Samu, Abejowa y Borja Iglesias. Oportunidad claramente perdida. Estos 2 sí que han tenido minutos. Estos 2 ayer jugaron una parte cada uno. Y no sé de deciros cuál de los 2 estuvo peor, sobre todo por el tema de la efectividad. Está jugando ante Bulgaria, el 9 de España ante Bulgaria va a tener ocasiones. Ayer Samu y Borja Iglesias tuvieron 2 cada uno, que al mínimo una tiene que ser gol. Y se fueron los 2 de vacío. Ninguno va a ser importantísimo de cara al Mundial. De hecho, lo de Borja Iglesias creo que a varios nos ha podido sorprender incluso un poquito su vuelta a la selección española. Pero sí que es verdad que ese puesto de tercer delantero puede estar algo vacante. Al final, Ayoce Pérez se ha lesionado. Si Ayoce Pérez vuelve a un gran nivel, es un fijo. Pero hay que ver cómo vuelve Ayoce, que ha sumado muchas lesiones en el último año y pico. Morata, hay que ver si sigue siendo una opción o no, que yo creo que sí, pero ya esta convocatoria se ha quedado fuera, hay que ver. Creo que ahí Samu y Borja Iglesias, sobre todo Samu, tenían una gran oportunidad de decir, tranquilos, ese delantero más referencia, ese delantero más de área, puedo ser yo. Y creo que ninguno de los 2 ha estado nada, pero que nada bien. A mí quizás Samu en los apoyos me gustó un poquito más, creo que a los centrales Samu es un jugador que hizo un pelín más de daño, Borja no me gustó nada, pero en cualquier caso es una oportunidad perdida de los 2. De hecho, que Samu salga cambiado al descanso, no sé si es señalarlo como tal, pero a mí es algo que me sorprendió de Luis de la Fuente. Creo que al chaval lo estás... Insisto, es que no quiero decir la palabra señalando, pero creo que ahí Samu es consciente de que su oportunidad la ha perdido. Entonces,
Pero aquí dice Peri, es que la defensa de ayer de Bulgaria es nivel equipo random de la Conference. O no sé si incluso menos, Peri, habría que verlo, pero en cualquier caso, ayer Samu y Borja Iglesias se tenían que haber ido con un golito cada uno y no fue el caso, sumaron otros. Y por último, el último punto negativo, tampoco insisto es muy importante, pero a mí me sorprendió Jorge de Frutos y Jesús Rodríguez, los únicos jugadores del parón que se van sin minutos. No sé, a mí esto me parece una gestión rara de Luis de la Fuente. Son jugadores que no son habituales, son jugadores que, bueno, que estaría bien verlos seguramente en cada selección, no sé si irán al Mundial o no. De Frutos es un jugador que pues no juega en un equipo muy mediático como es el Rayo, además el Rayo es un equipo que tampoco genera muchísimos goles. Jorge de Frutos, es raro que Jorge de Frutos llegue a más de 10-12 goles esta temporada, sería raro en el contexto en el que está. Jesús Rodríguez es un chico muy joven, se acaba de ir al Como, es un jugador importante en el Como, de hecho titular habitual, pero tampoco es un jugador que la esté rompiendo como tal. O sea, son dos jugadores que, bueno, creo que una vez citados, yo creo que hubiese apetecido al menos verlos un poquito. Borja Iglesias, por ejemplo, ha tenido minutos en los dos partidos. Oyarzábal ha jugado los dos de titular. Samu ha tenido también una titularidad, aunque sea 45 minutos. Han jugado todos en el parón. Todos, excepto de Frutos y Jesús Rodríguez. Han jugado hasta los 4 centrales. Hasta los 4 laterales. Los porteros no, evidentemente. Pero más allá de los porteros, insisto, Jorge de Frutos y Jesús Rodríguez, ni un solo minuto para cada uno. A mí esto me ha sorprendido, sinceramente. Mucha gente decía que Jesús Rodríguez podía ser muy importante. Podía ser esa función de cuarto extremo que con Brian Gil y con Brian Zaragoza realmente mal, que eran jugadores que habitualmente iban de vez en cuando. Jesús Rodríguez podía tener su hueco como ese extremo. Aquí Rapidillo también lo dice, Jesús le gusta mucho a Luis de la Fuente. Yo creo que si te gusta mucho, al menos le das una oportunidad. Quieres verlo. A mí que Luis de la Fuente no haya querido ver a ninguno de este parón, a pesar de citarlos, me deja un poco frío. Me hace pensar que tienen poquitas opciones, a no ser que exploten todavía más de cara al Mundial. Creo que tienen pocas opciones de ir. Hombre, desde Frutos ya no lo imaginábamos. Lo he dicho antes, su contexto es muy difícil. Creo que estar en la selección para él ya segunda convocatoria consecutiva es un premio. En la anterior convocatoria sí que jugó, pero si lo vuelves a convocar otra vez, yo supongo que es porque te convenció y querrás seguir viéndolo. Y lo de Jesús lo mismo, también jugó el anterior, esta ha sido su segunda consecutiva. No sé, me sorprendió que ninguno jugase, sinceramente. Me sorprendió. Insisto, hablamos en un parón donde no han estado ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni Ayoce Pérez, ni Ferran se perdió un partido y Morata ha estado fuera por decisión técnica. Son 5 atacantes que posiblemente o que tienen bastantes opciones de estar en el Mundial. Y pese a no ser estos 5, de Frutos y Jesús Rodríguez ni un minuto. Insisto, si con 5 bajas de gente o imprescindible o con muchas opciones de estar en el Mundial, si con esas 5 bajas ni siquiera ha jugado, a mí me hace pensar que Luis de la Fuente tampoco se los cree una barbaridad. Jesús Rodríguez, por un tema de potencial, si explota brutalmente en Como, quizá pueda ir como ese cuarto extremo que venía comentando. Pero también tengo la sensación de que quizá directamente ese cuarto extremo sea Baena. Y que seguramente los suplentes de Lamine y de Nico puedan ser Jeremy Pino y Baena directamente. O Ayoce que puede jugar por fuera, o Ferran que puede jugar por fuera, o Oyarzábal puede jugar por fuera. Como tienes algunos delanteros centros que también te juegan por fuera, a lo mejor ese cuarto extremo ni siquiera existe. Y ahí es lo que me hace pensar, insisto, que de Frutos y Jesús Rodríguez tienen poquitas opciones, al menos a día de hoy. Para el Mundial quedan todavía 2 convocatorias, mucha temporada, pero por lo visto en este parón, bueno, 0 minutos, a mí me ha llamado la atención. Dice Rapidillo, creo que iban a jugar alguno de los dos, pero Lenormand se da un golpe en la nariz y el cambio es por precaución y ahí entra Vivian. Rapidillo, tienes totalmente razón, porque de hecho ambos estaban calentando y creo que uno de los dos hubiese entrado. Igualmente, si uno de los dos hubiese entrado, hablaríamos de que uno de los dos es el único también que se queda sin jugar. O sea, imaginaos que entra de Frutos, ¿vale? Ayer por Oyarzábal, porque Lenormand no tiene ese problema. Bueno, al menos entonces Jesús se queda sin jugar. Es muy llamativo que en un parón, en partidos sencillos, con tantas bajas que te da para probar cosas, al menos uno de los dos se iba a quedar sin jugar.
Y al final, por lo que pasó con Vivian, los dos directamente. O sea, con lo que pasó con Lenormand, perdón, y tuvo que entrar Vivian. No sé, me deja un poco frío eso. Insisto, no es muy importante. El futuro de la selección no va a depender de que De Frutos o Jesús Rodríguez hayan jugado 0 minutos, 10 o 50. Pero no sé, me parece que creo que probarlos para ver el feeling, para ver qué tal pueden estar, hubiese estado bien. En fin, eso me ha parecido lo mejor y lo peor de la selección en este parón. Evidentemente sensaciones muy positivas, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. España es la gran candidata junto con Argentina a llevarse este mundial, lo sigo pensando, así lo confirman las sensaciones que estamos viendo con España en el día a día en estos parones. Al final, España es una de las selecciones que todo el mundo mira y que todo el mundo teme en el fútbol europeo y en el fútbol mundial.